Tomémonos un tiempo para estudiar las palabras de Dios con el sermón titulado La salvación y la Iglesia de Dios. Confirmemos a través de la Biblia que Dios mismo estableció la Iglesia de Dios y la reconoció como la verdadera. Veamos 1 Corintios capítulo 11, versículo 20. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais, en memoria de mí. La iglesia que retuvo esta enseñanza fue la iglesia de Dios. ¿Bajo qué pacto estaba la iglesia primitiva y la iglesia de Dios de esta época? Es el nuevo pacto. La iglesia de Dios ha estado bajo el nuevo pacto en cualquier época. El apóstol Pablo también predicó diligentemente el nuevo pacto. Numerosas iglesias de todo el mundo hablan hoy de Jesús y dicen respetar al apóstol Pedro y también al apóstol Pablo. Sin embargo, ¿qué están haciendo con la iglesia a la que asistió el apóstol Pablo? La persiguen. ¿Qué están haciendo con la iglesia que Jesús mismo estableció? La están calumniando. Están despreciando la verdad del nuevo pacto que Jesús predicó para la salvación de la humanidad. ¿Qué iglesia está caminando en la dirección equivocada de la fe? Podemos confirmar este asunto a través de la Biblia una vez más. Dios nos enseña que la iglesia de Dios es la iglesia que Dios mismo estableció, con su preciosa sangre derramada en la cruz. Veamos Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice así. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿para qué está llamado a ser el pueblo de Dios? Apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Apacentar en este versículo significa cuidar. Continuemos con el versículo 29. Está escrito, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aquí está escrito que Dios ganó la iglesia con su propia sangre. El nombre de esta iglesia está registrado directamente como la Iglesia de Dios en la versión inglesa. La iglesia establecida con la sangre de Dios en Hechos capítulo 20 no es otra que la iglesia de Dios. En 1 Corintios capítulo 11, ¿qué enseñanza transmitió el apóstol Pablo a la iglesia de Dios en Corinto? Dijo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Cuál es la iglesia que tiene esta verdad? ¿No es la iglesia de Dios nuestra iglesia? En otras palabras, la iglesia que tiene la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto y que guarda también el día de reposo que Jesús, Pablo y los santos de la iglesia primitiva guardaron es la iglesia de Dios. La verdad que la iglesia de Dios guarda hoy en día no es diferente de la que guardaba la iglesia primitiva. La iglesia primitiva que Jesús mismo estableció y a la que asistieron los apóstoles, Pedro,
Juan, Pablo, todos los santos de la Iglesia primitiva y todo el pueblo de Dios registrado en el Nuevo Testamento, no es otra, sino únicamente la Iglesia de Dios. No habríamos recibido la salvación si no hubiéramos sido conducidos a la Iglesia de Dios. Nadie puede aprender el camino para recibir el perdón de los pecados, el camino de la salvación y el camino al cielo, sin que vaya a la Iglesia establecida por Jesús mismo y a la que asistieron los apóstoles Pedro, Juan y Pablo. Doy gracias al Padre Celestial y a la Madre Celestial por guiarnos a la Iglesia de Dios. Esperando que todos ustedes hayan recibido mucha gracia, me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.